El Comité de Huelga del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana y la Consellería de Sanidad acordaban, tras una reunión esta semana, reunión de acercamiento, se supone, seguir negociando la próxima semana para intentar desconvocar la huelga prevista para los días 6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo. Vamos a saludar al secretario general de ese sindicato, don Víctor Pedrera. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Si no me equivoco, señor Pedrera, han sido 6 las reuniones que han mantenido. Digo acercamientos porque entiendo que después de conseguir que ustedes decidieran aplazar la primera convocatoria de huelga que habían organizado, hablamos de acercamiento, pero se mantienen las del 6 de marzo y sucesivos. Las distancias, y ahora iremos al detalle, ¿están cada día más cercanas o hay una brecha importante, señor Pedrera? Bueno, hay todavía temas importantes en los que hay que acercar bastante, pero sí que es cierto que ha habido en los últimos días, sobre todo en esta última reunión, desde que el conseller, digamos que ha liderado las negociaciones, acercamientos, pero acercamientos que por desgracia luego cuando nos transmiten o nos trasladan la oferta por escrito pues no figuran en la forma que se hablan en las reuniones, ¿no? Y ese ha sido un poco el malestar que le hemos transmitido al conseller. Lo que se habla y lo que se acuerda tiene luego que expresarse claramente en el documento escrito. ¿Un malestar que les lleva a pensar que esa huelga del 6 de marzo no se va a desconvocar? No, de momento la huelga no está desconvocada. De hecho, el próximo miércoles hemos convocado una pitada en la puerta de Consellería que la van a protagonizar solamente los delegados del sindicato, expresando el descontento con la Consellería y ya el tiempo que llevamos negociando cosas que en comunidades vecinas parece ser que no hay tanto problema en conceder y se están concediendo de hecho. Por ejemplo, señor Pedrera. Por ejemplo, el tema del aumento del precio de las horas de guardia, el topaje de las consultas en los médicos de atención primaria, el topaje del número de guardias. En definitiva, estamos haciendo reivindicaciones fundamentalmente de índole asistencial más que retributivo. Y no entendemos que la empresa, que es quien tiene que velar porque el servicio se dé en buenas condiciones, sea la que más pegas ponga a la hora de conceder esas mejoras de índole asistencial. Estamos hablando de reducir el número de pacientes que tiene que ver un médico en su consulta. Eso inevitablemente repercute en la atención al ciudadano, en no utilizar al médico como un comodín cuando uno tiene recursos. Es decir, si yo no tengo capacidad de dar servicio de guardias 24 horas, pues pongo al médico a hacer las guardias que hagan falta, independientemente de sus derechos a conciliación familiar, su agotamiento físico o que el médico al final se canse y se vaya. Son problemas tan básicos que no entendemos como la administración pues no es en este sentido mucho más receptiva a nuestras peticiones. De todas ellas, ¿cuál sería la principal reivindicación que ustedes consideran condición imprescindible para detener esa convocatoria de huelga? Bueno, son varias. En cuanto a atención primaria, el tema del topaje de guardias, pero no solamente estableciendo un número máximo de guardias, de consultas, sino cómo se gestionan esas consultas. Médico de atención primaria no se dedica solamente a atender pacientes que entran por la puerta, sino que hace seguimientos, controles, visitas domiciliarias, etcétera. Es decir, establecer un tope máximo de consultas y decidir con la Consellería cómo se distribuyen esas consultas dentro del quehacer del médico del día a día. Y, por supuesto, cómo se gestiona el excedente de esas consultas. Y en cuanto a las guardias, establecen un tope máximo de guardias, que eso es impepinable. Está establecido en la reglamentación europea, pero se tiene que cumplir. Y eso el conseller tiene que garantizar su cumplimiento. Y eso el conseller Mínguez, en las conversaciones que han mantenido, como usted decía, desde que él lidera esas conversaciones, se mostraba receptivo e incluso creo que ya ustedes casi, no sé, a lo mejor me equivoco, señor Pedrera, daban por hecho que efectivamente se iba a dar ese topaje en, por ejemplo, el número de pacientes y en las guardias. Sí, vamos, el conseller es médico y por lo tanto las reivindicaciones que le estamos haciendo cuando nos miramos a la cara vemos que las entiende porque él ha sido médico asistencial hasta hace bien poco y eso no entiende y sus compañeros y su servicio se lo habrán expresado multitud de veces. El problema que traslada el conseller es la dificultad que tiene con los recursos que tiene para poner esas medidas en marcha. Evidentemente cualquier medida que mejora las condiciones laborales, si no es una medida económica que repercute en el médico, sí que es una medida económica que repercute en la administración. Pero aún así la administración tiene que ser consciente de que ese aumento de recursos que ha hecho cuando ha acabado la pandemia, pues a nuestro juicio lo ha destinado al tiro lo ha errado. En atención primaria se han aumentado plazas de enfermería a tutiplén, plazas de personal administrativo
y siguen habiendo demoras de 20-25 días en la cita previa y agendas de 40, 50 y 60 pacientes y en algunos casos hasta más. Es decir, que no se ha hecho una inversión donde se tenía que haber hecho. O sea, que no es una cuestión de inversión económica, sino de eficiencia, según su juicio. A nuestro juicio es una cuestión de error a la hora de destinar esos recursos, efectivamente, de no haber hecho las cosas de forma a nuestra manera de entender adecuadas. Pues no sé cómo se va a revertir eso, porque si es una cuestión económica y no sé dónde van a sacar más dinero, ¿ustedes entienden que se puede destinar, ya no sé si en el ámbito sanitario, otras partidas a solucionar eso que ustedes proponen para que no haya huelga? Por supuesto que sí. La Administración tiene todavía un margen, aparte de que en sanidad no se está invirtiendo lo que se está invirtiendo en comunidades de nuestro entorno. Entendemos que en sanidad todos los crecimientos y la planificación que se haga a partir de ahora se ha de orientar de otra forma. No puedes decir que te faltan médicos para el SAMU cuando has contratado 42 enfermeros y 6 médicos. Evidentemente que hay algo que falla, ¿no? El cálculo no se ha hecho bien o se ha hecho intencionadamente de forma distinta porque tú pretendías dar ese servicio de otra forma. Hay que planificar, esperemos que la Administración contacte con los profesionales a la hora de planificar, mejor que un médico del SAMU, no hay nadie que sepa de SAMU, ni siquiera yo. Estos compañeros del SAMU son los que están, digamos, autorizados y capacitados para orientar en las necesidades, y la consejería en ese aspecto ha sido hasta ahora totalmente reacia. Totalmente reacia. Habla usted ¿ha hecho algún tipo de comparación no concreta con otras comunidades? Por ejemplo, en el topaje de agendas de los médicos de atención primaria, ¿hay otras comunidades que sí que lo tienen regularizado, topado? ¿Qué otras comunidades? Todas en las que se ha llegado a un acuerdo. Mire, para poner en nuestro alrededor, Baleares tiene un topaje de consultas, lo tiene Aragón y lo tiene la Comunidad Murciana. En Madrid no se ha cerrado el acuerdo, pero nosotros, el sindicato nuestro, que es el que está montando la huelga allí, ya nos ha adelantado cómo van las negociaciones, ya lo han topado en un número determinado de pacientes a atender. Lo tienen topado en Andalucía, lo tienen topado en Extremadura, lo tienen topado en Cantabria, en fin, lo tienen topado en todas las comunidades en las cuales se han alcanzado ya acuerdos. Por lo tanto, no es de recibo que en la Comunidad Valenciana ese acuerdo no se haya cerrado. Es cierto que no se ha cerrado por este motivo, sino que se ha cerrado por otros más motivos. Pero la Administración tiene que tener claro que si en las comunidades vecinas las condiciones laborales de los médicos son mejores que en la Comunidad Valenciana, el flujo de médicos, sobre todo en los departamentos limítrofes, y en caso de la provincia de Alicante le hablo de Torrevieja y el departamento de Orihuela, y en el caso de Castellón, en el departamento de Morella, se van a desplazar a comunidades donde se les trata y se les paga mejor. Hablaba usted estamos comparando con otras comunidades. En una se ha producido esa huelga en Madrid. Es verdad que la situación en la sanidad valenciana, a su juicio, es mucho mejor que la de Madrid. Lo digo por los mensajes que se trasladan desde el gobierno valenciano. La situación de la sanidad española es uniformemente mala en todas las comunidades. En unas hay picos en un problema concreto y en otras el problema está en otro punto. Pero en conjunto, las diferencias entre Madrid, Valencia, Andalucía, Asturias y el resto de servicios nacionales autonómicos de salud es mínima. Todos tenemos una problemática de saturación. El COVID ha desnudado las vergüenzas de nuestra sanidad, que han ido escondiéndose durante muchos años. Ha habido un tensionamiento del sistema sanitario y ha dejado, pues, al aire problemas que vienen arrastrándose desde hace muchos años. Y o se adoptan unas soluciones ya de calado y definitivas, o nuestro sistema sanitario pues va a tener verdaderos problemas, fundamentalmente pues con el número de médicos necesarios para poder dar servicio. Hablaba usted antes, al principio, de la organización de la pitada el próximo miércoles ante la sede de la Consejería de Sanidad en Valencia, con sus delegados sindicales. No estarán todos los sindicatos. Digo esto porque ustedes son los que han convocado la huelga de los, creo que 5, si no me equivoco, sindicatos que hay. Sí, en mesa sectorial son 5 sindicatos. Son 5. Estos sindicatos no han querido acompañarles en la petición de huelga, aunque sí que coinciden en sus reivindicaciones. ¿Se siente este sindicato como solo en esta lucha? ¿Cree que los otros sindicatos hacen bien en no unirse y sin negociar? ¿Cómo ve esta situación entre los sindicatos, ya digo, que representan al personal sanitario?
Vamos, en todo el Estado español solamente ha sido los sindicatos médicos los que hemos convocado huelgas porque estamos hablando de problemas específicos y exclusivos de la profesión médica. Evidentemente, lo que sí que ha quedado claro es que el único sindicato que representa y que defiende y que le interesan los problemas de los médicos es el sindicato médico. Hay otros sindicatos donde otros colectivos pues, son prioritarios para ellos, fundamentalmente porque son más numerosos. Y no nos sentimos solos, nos sentimos en donde tenemos que estar, que es defendiendo la profesión médica y poniendo a la luz y para que la ciudadanía sepa cuál es la verdadera problemática que atraviesa este sector. Me surgen dos grandes preguntas para ir finalizando, señor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana. Una de ellas, el topaje de las agendas. ¿Hasta qué número sería el idóneo para que la atención sea adecuada? Bueno, se están topando prácticamente en todas las comunidades en torno a los 30-35. Ese va a ser el límite. Pero insisto, no solamente es el límite lo que hay que establecer, y eso es un límite que viene establecido por el tiempo que se necesita para atender a un paciente. Si tenemos 70 pacientes en un turno de 5 horas, que es lo que suele durar una consulta médica, que la jornada son 7 horas, pero el turno de consulta no puede exceder de 5 horas y media porque hay otras actividades que hace el médico aparte de pasar consulta. Si repartimos 70 entre los minutos que tienen 5 horas y media, pues nos salen a 2 minutos, 2 minutos y medio. Nosotros pedimos un tiempo estándar medio de alrededor de 10 minutos y eso se consigue con cifras que no excedan entre 30 y 35. Pero insisto, lo importante no es solamente la cifra, sino la distribución de esos consultas dentro de lo que es la agenda. ¿Cuántos pacientes son de seguimiento? ¿Cuántos pacientes son cita por mostrador? En definitiva, y sobre todo otra cosa muy importante, ¿cómo se va a gestionar el paciente 31 o el 36? En el caso de que fueran 35 los que al final se establecieran. ¿Qué se va a hacer con ese paciente? ¿Dónde va a ir? ¿Quién lo va a atender? ¿A cambio de qué? ¿En qué condiciones? Y todo eso es lo que hay que definir. Y la gran pregunta, si se cumplieran más o menos esas reivindicaciones, ¿se acabaría con la saturación que hay, por ejemplo, en urgencias? ¿Se atendería en tiempo y en forma la atención primaria? Porque esta es la pregunta que se hacen los ciudadanos, los usuarios de la seguridad social, de los centros de atención primaria, de las urgencias. ¿Se acabarían con los problemas estructurales que hay ahora mismo en la sanidad valenciana? Los problemas estructurales se acaban aumentando los recursos y adecuando los recursos disponibles a las necesidades de la población. Si atención primaria está saturada, tenga por seguro que los servicios de urgencia hospitalaria van a ir detrás. Por lo tanto, hay que potenciar la atención primaria, hay que conseguir que el paciente resuelva sus problemas la mayoría de problemas de salud, porque son problemas, por suerte, accesibles a este nivel asistencial en el primer nivel y no salten nivel a nivel y vayan saturando uno tras uno el resto. Por lo tanto, no solamente son medidas organizativas lo que hace falta, sino que hacen falta recursos y ordenación el acceso de los pacientes, en definitiva, una serie de medidas que nosotros ya les hemos planteado. Otra medida que planteamos, por ejemplo, fue que se abrieran los puntos de atención continuada, las urgencias extrahospitalarias durante las 24 horas. Eso sería un alivio para los servicios de urgencia hospitalarios que durante estos meses de crecimiento de patología respiratoria, siguen teniendo camas en los pasillos, demoras en la atención a los pacientes, tiempo desmesurado en la concesión de cama para los que tienen que ingresar. En definitiva, medidas de apoyo que pueden ayudar a descongestionar, a que el paciente tenga una atención como se merece en tiempos adecuados y que los médicos y los profesionales trabajen en condiciones óptimas. Que todo tiene que ir junto. Don Víctor Pedrera, ¿hay fecha ya para la reunión de la semana que viene? No hay fecha, pero será la semana que viene. Como viene el conseller, entendemos que pues la agenda del conseller es complicada y como es lógico, pues habrá que adaptarse un poco a su disponibilidad, pero vamos, nosotros estamos disponibles y la voluntad del sindicato es alcanzar acuerdos y lo antes posible por el bien de la sanidad y por el bien de los profesionales. Don Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias, buenos días.